Hola, ¿qué tal, compañeros? Mi nombre es Alfredo J. Clavijo Rivas, de la institución de CIES, que es el Centro Internacional de Estudios Superiores para la materia de embriología. Bueno, en este video presentaré las 3 semanas de gestación y para empezar hablaremos de la primera semana. Bueno, con esto comenzamos el proyecto. Bueno, para empezar hablaremos de la primera semana. En esta se dará la fecundación, que es la fusión de gametos del masculino y femenino. Posterior a esto se le conoce como bien ya lo había dicho, la segmentación, que es la consecuencia de dividir o formar segmentos o porciones. Bueno, en esta semana 1, la segmentación, una vez que el cigoto alcance la etapa bicelular, que sufre una serie de divisiones mitóticas, incrementará su número de células. Día 1. En el día 1 aparece la fecundación en 24 horas, que va a dar a la ampolla. El esperma más el óvulo va a dar igual al cigoto. El cigoto tendrá una zona pelúcida, será una célula diploide que tendrá los 46 cromosomas, 23 masculinas y 23 femeninas, por eso será diploide, y será pluripotencial porque tiene la capacidad de dividirse en demasiadas células. Día 2. En este día se dará la repetición de divisiones mitóticas. Esto quiere decir que se va a dividir en 2, en 4 y en 8. En la fase 2, 2 blastómeros estarán conformados por la zona pelúcida, que en 30 horas después de la fecundación. Posteriormente, los blastómeros serán pequeños después de 40 horas de la fecundación y serán 4 células, que pasa a un estadio de 8 células que se unen por glicoproteínas, que se encargará de fusionar, y estas se les conoce como captación de células. Día 3. En el día 3 se forma la mérola. Se le llama así porque tiene forma de mora, como bien ya lo dice, que son los blastómeros compactados. Es una masa sólida que consta de 16 células. La masa celular externa dará origen al trofoblasto, que a su vez dará origen a la placenta y a la masa celular interna, que también posteriormente dará origen al embrioblasto, que también dará un origen a el disco bilaminar. Día 4. En el día 4 la médula entrará al útero. El útero está lleno de secreciones o fluidos, y esta se infla y los blastómeros se unen y se van a una sola parte. Cuando entra la secreción o los fluidos, ya no se llamará cigoto, ahora se llamará blastocito. El blastocito presentará 2 polos, el polo aembrionario y el polo embrionario. Y el polo embrionario será el que une el útero y tendrá una zona pelúcida y una cadena que se llamará trofoblasto, el embrioblasto y blastocele. En el quinto y sexto día en el quinto día se elimina la zona pelúcida, que es de mayor importancia para que se dé la implantación, y en el sexto día ocurre ya la implantación. Como podemos ver en la imagen, está el endometrio, el embrioblasto, el trofoblasto y el blastocele. El trofoblasto se divide en 2 capas, que es la capa interna y la capa externa. En la capa interna se le llama citrofoblasto y en la capa externa se le llama sincitrotrofoblasto. La capa interna da origen a la mitosis y la capa externa a la hormona HGC. Esta hormona es importante en el proceso del embarazo. Se conoce por medio de él si está embarazada o no. Día 7. En este día se dará la implantación. El polo embrionario se fusionará con el endometrio. Estos se invaginan por medio de la proteína L-selectina, que es muy importante. El sincitrotrofoblasto es el que ayuda a invaginar, y esto se llamará con hipoblasto. El epiblasto dará origen a la capa bilaminar,
que ésta dará origen al ectodermo y mesodermo. Hasta aquí terminaría la primera semana de gestación. Comenzamos con con la segunda semana de gestación en el día 8. El trofoblasto se diferencia de dos capas, que son la capa interna, citrotrofoblasto, y la capa externa, sin citrotrofoblasto. El embrioblasto se diferencia de dos capas, que son las células cúbicas próximas a las cavidades del blastocito, que es el hipoblasto, y las células cilíndricas adyacentes a la cavidad amniótica, que será el epiblasto. En el anterior del epiblasto aparecerá una cavidad que se agranda para convertirse en la cavidad amniótica. Las células epiblásticas adyacentes al citrotrofoblasto se denominará aminoblastos. Lo que quiere decir es que aparece una laguna y un campo de vacío en el epiblasto, en la capa del citrotrofoblasto, que se conoce como aminioblasto, en la cavidad amniótica. Día 9. En el día 9, el blastocito se introduce más en el endometrio y un coágulo de fibrinas cierra la continuidad en el epitelio superficial. Aparece en el citrotrofoblasto váculas aisladas que al fusionarse forman grandes lagunas. Las células aplanadas originan el hipoblasto, forman la membrana exocelómica o membrana de Hauser, que junto al hipoblasto constituye el revestimiento del saco vitelino primitivo. Día 11 y 12. En el citrotrofoblasto se caracteriza por espacios lagunares que dan a una red intercomunada, que es notable en el polo embrionario. Las células sin citrotrofoblasto se introducen y erosionan en el revestimiento endotelial de los capilares maternos congestionados y dilatados, que se llama sinusoides. A medida que el trofoblasto erosiona más sinusoides, la sangre materna fluye por el sistema trofoblástico, estableciendo una circulación placentaria. En el mesodermo extraembrionario se forma un nuevo espacio que será el celoma extraembrionario o cavidad coriónica. El mesodermo extraembrionario cubre el saco vitelino y disco bilaminar mediría entre 0.1 y 0.2 milímetros. Las células del endometrio contienen abundantes lípidos y glucógeno. Pasa una reacción decidual que ocurre cambios en el endometrio, en la zona adyacente al sitio de implantación que abarca todo el endometrio. Día 13. A veces se forman algunas hemorragias en el sitio de implantación que como consecuencia del aumento del flujo sanguíneo hacia los espacios lagunares. Esto puede confundirse con el sangrado menstrual normal. También las células del citrotrofoblasto proliferan formando columnas introduciéndose al citrotrofoblasto, que se formarán las vellosidades primarias. En el hipoblasto producen las células que proliferan hacia la membrana exocelómica, que dará al saco vitelino secundario o definitivo. Con el desarrollo de los vasos sanguíneos, el pedículo de fijación se convertirá en el cordón umbilical, y hasta aquí terminaría la segunda semana. Tercera semana. Se dará fenómeno de gastrulación, que es el fenómeno más característico que se produce durante la tercera semana. Al inicio de esta semana, el disco embrionario, que ahora aparecerá elongado en el sentido craneocaudal, presenta una serie de movimientos celulares a nivel epiblasto, proceso llamado gastrulación, lo que dará origen a las tres capas germinativas en el embrión, que será el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. A esta se le llamará capa trilaminar. Día 15. En el día 15, en la mitad
caudal del disco embrionario, las células epiblásticas proliferan y emigran hacia la línea medial, formando un engrosamiento celular llamado línea primitiva. En el momento de máxima actividad celular, la línea primitiva llega a ocupar la mitad del disco embrionario. A medida que la línea primitiva crece hacia el caudal por la adición de células epiblásticas, el extremo cefálico de ella se va evidente como un acúmulo celular llamado nudo primitivo o de Jensen. Las gastrulaciones comienzan con la formación de la línea primitiva y el exodermo cefálico de esta línea, llamado nudo primitivo, es una zona elevada alrededor de una fosita primitiva. Posteriormente, las células del epiblasto migran hacia la línea primitiva. Cuando estas células alcanzan la línea primitiva, se invaginan, lo que quiere decir que se desprenden del epiblasto y se deslizan bajo este. Algunas desplazan al hipoblasto formando el endodermo embrionario. Otras se ubican entre el epiblasto y el endodermo, originando el mesodermo y las células que quedan formadas en el ectodermo. Al sumarse las células entre epiblasto y el hipoblasto, hay una prolongación poco a poco que migran hacia el borde del disco. Día 17. En el día 17 se desarrollan la capa mesodérmica y la prolongación notocordial o cefálica. Separan por completo las capas de ectodermo y endodermo, con excepción de la lámina precordial en la región cefálica y de la lámina cloacal. Día 18. En el día 18 el suelo de la prolongación notocordial o cefálica se fusiona con el endodermo. En esta zona las dos capas se disgregan. Desaparece la luz de la prolongación notocordial, forma una lámina angosta de células intercaladas en la capa germinativa endodérmica. En la capa anterior de las células notocordiales proliferan y forman un endodermo macizo llamado notocordial definitiva. En la línea primitiva se alarga por la adición de células de sus extremos caudal y prolongación notocordial. Y hasta aquí le dejaremos sobre las 3 semanas de gestación y esperemos que haya una segunda parte.